cuando pensamos en el clima, en la oferta forrajera, bueno, muchas de las decisiones que vamos a tomar a nivel empresa durante el 2022 tienen que ver con esto, ¿no? Con el clima y sobre todo con la incertidumbre que está alrededor del clima. Pasamos a la diapo siguiente. Y si bien los pronósticos son importantes de acá para adelante, ¿no? Y es lo que nos va a regir un poco cómo nos vamos a preparar para esto, la situación actual o cómo venimos transitando el último tiempo es fundamental para saber cómo nos agarra parados y qué resto tenemos para poder encararlo. Entonces un poco el sentido de esta presentación es mostrarles cómo venimos, cómo viene el último trimestre, cómo estamos actualmente y qué esperamos, cuáles son los pronósticos para el futuro. Y entonces cuando queremos ver cómo estamos actualmente, lo primero que vemos es en el cuadro de la izquierda las precipitaciones ocurridas durante noviembre. La escala de colores que ven es desde los blancos y los grises, que son las menores precipitaciones, hasta pasando por los azules, los rojos y los violetas, las mayores precipitaciones que tienen que ver con mayores a 200 milímetros durante todo el mes, ¿no? Y se ve una buena provisión de precipitaciones, sobre todo centrados en la zona del norte de Santa Fe y sur de Chaco, parte de Corrientes, partes de Santiago del Estero. Sobre la derecha tenemos otro gráfico que tiene que ver con el agua útil en la capa arable. En este caso, sobre la derecha tenemos un gradiente de colores que va de 0% de agua útil para los colores naranjas y va increyendo en amarillos, verdes, llegando al 100% en colores azules. Y encontramos dos núcleos de 100% de agua útil en la capa arable, tanto en el centro de Santa Fe como en Córdoba, y también núcleos con alto porcentaje de agua útil en norte de La Pampa, centro-oeste de provincia de Buenos Aires. Así que la provisión de agua útil también es importante y encontramos otro núcleo en lo que es el norte de Santiago del Estero, parte de Salta y parte de Tucumán. Y esto es un poco lo que tenemos de agua disponible, agua que ha llovido durante noviembre, bueno, y este agua útil que es en particular calculada el día de ayer. Cuando miramos un poco cómo impacta este agua disponible en la productividad forrajera, de estos gráficos les voy a mostrar, de estos mapas les voy a mostrar varios. Son mapas de anomalías en productividad forrajera. Y lo que muestran es cómo está el periodo que queremos analizar en función a ese mismo periodo en los últimos 20 años de historia, en su promedio histórico de los últimos 20 años. Acá estamos analizando el último trimestre, que es septiembre y octubre-noviembre del 2021, en función de sus últimos 20 años de historia para este mismo trimestre. Los puntos que ven en colores verdes, verdes claros y verdes más oscuros, tienen que ver con productividades por encima o muy por encima del promedio, y los puntos que ven en amarillos y rojos tienen que ver en productividades por debajo y muy por debajo del promedio. Cuando vemos lugares que no están pintados, que están en blanco, tiene que ver o porque durante el trimestre tuvieron situaciones oscilantes con periodos por debajo o por encima del promedio, o porque responden a productividades promedio habituales para este trimestre. Y entonces cuando miramos cómo venimos en este trimestre que ya terminó, vemos que en general la situación predominante en Argentina son de anomalías positivas, ¿no? Que el país está en buenas condiciones. Encontramos dos núcleos de anomalías negativas marcados, uno que está resaltado y que está en Neuquén y la parte oeste de Río Negro, y el otro que es el norte de Santiago del Estero, parte de Chaco, el oeste de Chaco y parte de Salta, ¿no? Esos son los dos núcleos que encontramos con productividades negativas para este trimestre. Pero en líneas generales, el país se encuentra en buenas condiciones. En provincia de Buenos Aires, que es el otro área que resaltamos con el equipo, en general hay productividades o promedio, o que han variado entre positivas y negativas, se ven muchos puntos blancos, pero a su vez hay un gran área de productividades por encima del promedio. Ahora, esto es trimestral. Cuando pasamos a la diapo siguiente, donde lo que vemos son las productividades, esta anomalía, pero calculada únicamente para noviembre, es decir, el último mes, lo más inmediato, lo que vemos es que
lo que veíamos en el norte de Santiago del Estero, en el último mes ya se corrigió, ya no se ven anomalías negativas, pero sí la Patagonia está complicada, el sur de la provincia de Buenos Aires también, y la parte de Cuenca del Salado más hacia el este también, ¿no? Esto es lo que nos encontramos en lo más inmediato. Ahora, este es el panorama actual y en el cual nos encontramos parados. Pero cuando pensamos en cómo miramos para adelante a partir de esto y cómo vienen los meses siguientes, nos fijamos cómo es el pronóstico, ¿no? Y en relación al ENOS, que siempre nos rige un poco cómo va a ser la tendencia general del clima, vemos que el Servicio Meteorológico está pronosticando un 92% de probabilidad de ENOS para el trimestre diciembre, enero y febrero, de niña, ¿no? De niña débil. Y la niña que está asociada, bueno, la niña, según el lugar del mundo, está asociada a distintas condiciones. Para la Argentina, en general, está asociada a menores precipitaciones, pero esto no pasa igual en todas las regiones. Hay regiones que se ven más impactadas, regiones que no les generan ningún impacto. Y entonces nos pusimos a analizar a ver cómo afectó a la niña en otros periodos, en otros años, en otras campañas, este periodo, este trimestre, diciembre, enero y febrero. Y cuando vamos a la diapo siguiente, lo primero que vemos, a ver, se pasaron dos, una anterior. Acá, en esta diapo, lo primero que vemos es qué dice el Servicio Meteorológico para este mismo trimestre, ¿no? Diciembre, enero y febrero. Y basados en el pronóstico niña, lo que vemos es que lo que pronostican tiene mucho que ver, ¿no? Por un lado, en el mapa de la izquierda, lo que se esperan son mayor probabilidad de precipitaciones por debajo del promedio, que es todo el área naranja que ven. En el caso de Neuquén, que se ve en color gris, la mayor probabilidad es de que las precipitaciones sean iguales al promedio, y en las áreas blancas no se encontró mayor probabilidad en ninguna de las circunstancias, por eso no están descritas. Ahora, cuando vamos al cuadro de la derecha, que tiene que ver con la temperatura, lo que nos muestran es que aproximadamente para el mismo área donde tenemos precipitaciones por debajo del promedio, vamos a encontrar, hay mayor probabilidad de temperaturas por encima del promedio, ¿no? Que tiene que ver con todas esas áreas rojas y rosadas que se marcan. Y después toda la parte norte, en colores grises, está asociada a una situación normal, a que se den las temperaturas habituales para esa zona. Y acá hay algo importante a tener en cuenta: si vamos a tener menores precipitaciones y clima seco, poder tener en cuenta y en el radar el estrés térmico, el estrés calórico de los animales es importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que podamos seguir el índice de temperatura y humedad, podemos planificar las tareas que tenemos que hacer en función de esto, para no hacer movimientos de animales innecesarios, o poder planificarlos en horarios que sean de menor impacto en el bienestar de los animales. Por otro lado, adelantarnos y ver que tengan disponibilidad de agua fresca, que el agua esté cercana, por supuesto disponibilidad de sombra, en el caso de corrales el mojado, la ventilación, prestar atención a la dieta, digamos. Esto ya nos pone alerta sobre cuestiones que podemos ir prestando atención para este verano que viene. En la diapo siguiente lo que vemos es cómo ha sido el noviembre, es decir, el periodo previo a lo que vamos a analizar, que son los segundos años niña. ¿Qué hicimos? De los últimos 20 años de historia, como en este año se da una circunstancia particular, que es que el verano pasado fue niña, y que este año se vuelve a repetir niña, segundo año niña consecutivo, entonces buscamos en los 20 años de historia que tenemos, qué ocurrió en los veranos en los cuales se diera la circunstancia de que fuera segundo año niña, ¿no? Y para esto tomamos el verano 2008-2009, 2011-2012, y 2017 y 2018. Y cuando miramos el noviembre que precedió a esos veranos, es esto lo que estamos analizando.
para ver en qué circunstancias estábamos antes de encarar ese trimestre de diciembre, enero y febrero. Y entonces en esta diapo lo que vemos también son anomalías de productividad, pero fíjense que la situación inicial, a ver lo que les voy a mostrar acá a continuación, tiene que ver con una situación donde uno para atrás, donde las productividades por encima del promedio no son protagonistas, ¿no? De hecho son bastante pocas, y las productividades por debajo del promedio, las amarillas, se ven centradas ahí en Neuquén, en parte de provincia de Buenos Aires, ahí al este de Cuenca del Salado, como veíamos en el noviembre actual, ¿no? Estas dos características se repiten en el noviembre actual. Y cuando miramos a ver en la diapo siguiente cómo es diciembre, enero y febrero para los segundos años niña, es esto lo que nos encontramos. Para el mes de diciembre, por supuesto en los tres, el protagonismo las tienen las productividades negativas, las amarillas como negativas y las rojas como muy negativas, ¿no? Y el predominio en diciembre lo tiene un núcleo en NEA, entre Corrientes, norte de Entre Ríos, parte de Santa Fe, parte de Chaco y de Formosa. Si bien en Neuquén, como se viene dando, y norte de la Patagonia, hay anomalías negativas, y también se ve que se empieza a generar un foco de anomalías negativas en provincia de Buenos Aires. Cuando vamos a enero, vemos que el de NEA empieza a disminuir su intensidad, pero que empieza a ganar mayor intensidad de provincia de Buenos Aires, y en febrero en general todos los focos de anomalías negativas empiezan a decrecer en intensidad. Y entonces en la diapo siguiente lo que vamos a ver son estos núcleos. Trajimos para poder analizar algunos de estos núcleos de impacto, ¿no? De segundo año de niña, teniendo en cuenta estos tres periodos, estas tres campañas que les contaba. Siempre para diciembre, enero y febrero. Y en este caso miramos el núcleo de NEA, en el cual hay alojadas 10.500.000 cabezas, y donde vemos que esa superficie afectada con puntos, con superficie en negativo y en muy negativo, en colores amarillos y rojos, ronda las 12 millones de hectáreas. Y esto representa un 56% de la superficie total que cubren todos estos departamentos. Y cuando miramos cuál es el impacto que esto ejerce en el forraje, lo que vemos es que en el momento de mayor impacto, que es en enero, ¿por qué en enero? Porque es uno de los meses de mayor productividad para los recursos que tuvimos en cuenta, que en este caso son pastizales, campos naturales y Gatton Panic. Y lo que vemos es que en el mes de mayor impacto, que es en enero, se afectaron 8.100.000 raciones. Y si miramos en promedio para el trimestre, las raciones que se vieron impactadas son 5.300.000. ¿No? Esto para la región NEA ocurrido en segundos años niña. Y cuando vamos a la diapo siguiente, analizamos el otro núcleo, que es el de provincia de Buenos Aires. Y entonces en este núcleo de provincia de Buenos Aires, como veíamos al principio, diciembre no tiene tanto impacto como enero, la mayor extensión en superficies durante el mes de enero, y son 9.400.000 hectáreas. En toda provincia de Buenos Aires hay alojadas 20.500.000 cabezas. Este área afectada corresponde con el 32% de la superficie de la provincia, y el impacto en los forrajes, cuando tomamos el mes de mayor impacto, que es enero, afecta 2.200.000 raciones. Y en promedio, en el trimestre, las raciones que se ven afectadas son 1.700.000. Y entonces, si vamos a las conclusiones, como mensajes finales, lo que podemos ver es que, si bien estamos en una situación positiva, la verdad que el pronóstico no es muy alentador. Es un año niña, 92% de probabilidad. Vemos lo que ocurre en segundos años niña, donde hay predominio de productividades por debajo del promedio. Se espera que sea cálido y seco, y por lo tanto tenemos que prestar mucha atención a lo que es el bienestar de los animales,
y al índice de temperatura y humedad, y sobre todo poder planificar con tiempo las tareas que voy a hacer con los animales, los movimientos animales. Y algo muy importante cuando son estas situaciones de que uno viene bien, pero capaz el pronóstico no es muy alentador, es que si tengo la posibilidad de hacer reservas o estoy bien provisto, el uso que haga estas reservas va a ser clave para que si en algún momento llega a faltar forraje, me encuentre mejor parado. Y sobre todo, prever herramientas para disminuir este impacto en el rodeo. Así que esto es todo de mi parte.